¿qué tal a todos? Vamos a dar continuidad en esta octava clase, la explicación de la teoría dinámica económica. Vamos a continuar con la clase previa en donde hablamos sobre la determinación del ingreso nacional, su distribución. En el caso particular, ahora daremos continuidad con el caso general, para lo cual primero vamos a retomar algunos aspectos en relación a los impuestos. Y primeramente aquí nos dice Kalecki que las fluctuaciones relativas a los impuestos son mucho menores que las del ingreso bruto. ¿Por qué van a ser menores? En primera, porque los artículos los impuestos indirectos generalmente gravan con frecuencia artículos necesarios o seminecesarios, de tal manera que el consumo de las cuales fluctúa mucho menos que lo que va a ser el ingreso, ¿no? O sea, son algún, digamos, tipo de artículos que por su característica esencial vamos a tender a seguirlos consumiendo, de tal manera que al no fluctuar mucho el consumo, pues los impuestos se van a tender a mantener más o menos constantes en relación a lo que varía el ingreso bruto. La clase pasada hablamos del ingreso bruto del sector empresarial, que lo podemos trasladar o incorporar de la misma manera al ingreso nacional bruto. Ahora bien, sabiendo únicamente que cuando nosotros hablamos de ingreso nacional bruto tenemos que incorporar la parte de los sueldos de los salarios de los empleados del gobierno, del sector gubernamental. Otro de los aspectos que nos menciona Kalecki de por qué estos impuestos tienden a fluctuar menos que el ingreso es porque frecuentemente las tasas de estos impuestos son fijadas en relación a dinero y no en relación a una forma ad valorem en la cual digamos el valor real de estas tasas aumentan cuando los precios pues caen, ¿no? Si los precios caen, su relación va a tender a aumentar. Entonces, por tanto, aquí digamos los impuestos que Kalecki los denota como los podemos determinar como una constante. No quiere decir que no existan, sino que de alguna manera tienden a no variar y por tanto podemos simplificar el modelo cuando nosotros incorporamos la parte del sector gubernamental. Es así que nosotros ya decíamos que podemos pasar a retomar esta idea que nosotros mencionamos anteriormente, en la cual los impuestos están dados y que la relación entre las ganancias reales antes de los impuestos, que vendría siendo PIB, y las ganancias reales después de los impuestos puedan ser, digamos, de alguna manera constantes y se puedan expresar de una forma lineal, de tal manera que esta expresión que nosotros ya veníamos teniendo la podemos digamos incorporar o retomar en el sentido de que B sea igual que pi. Ya decíamos que pi son las ganancias reales antes de los impuestos y B después de los impuestos. Aquí lo único que estamos incorporando es el aspecto de las variables primas, ¿no? BT prima y alfa prima. ¿Qué es lo que nos va a decir esto? Pues tienen las mismas denotaciones que nosotros establecimos en la clase pasada, en donde U va a ser la constante positiva y que tan solo va a variar en largo plazo y que va a representar el importe total de los salarios y sueldos, y que B va a indicar la parte del incremento de las ganancias que se destinará al consumo y que siempre va a ser mayor a 1. Y mientras que alfa indica la parte de la variación del ingreso o el incremento en el ingreso bruto, que es lo mismo, variación o incremento, que se traduce en salarios y sueldos. Pero ahora vamos a retomar un concepto diferente o algo adicional, que tanto alfa como beta no van a depender solamente de los factores que determinan la distribución del ingreso nacional, sino los que ya habíamos mencionado previamente, que era pues consumo e inversión, sino que también son influidos por el sistema de impuestos sobre las ganancias. Nosotros vamos a tomar ahora ya el sector externo, y de tal manera que recordemos que esta ecuación nosotros ya la habíamos obtenido en la
clase pasada, y también decíamos cuando nosotros incorporábamos en esta parte en esta ecuación de la determinación del ingreso, le incorporábamos la ecuación de los beneficios, despejábamos y derivábamos, podemos obtener esta otra ecuación, que la única diferencia es que ahora estamos incluyendo una IT menos W testada, que nosotros ya habíamos mencionado anteriormente que cuando incluíamos el IT menos W testada, nosotros lo manejábamos en la clase sexta, que esto nos va a indicar la suma de los ahorros totales, ¿no? Como se menciona aquí, que es el ahorro de los trabajadores, el ahorro del sector público y el ahorro exterior. Por lo que se desprende que el ingreso del sector privado, YT, está determinado por la inversión después de un intervalo de tiempo dado, pero que además esta inversión va a incorporar todos los aspectos que nosotros ya mencionamos previamente, que son la parte del ahorro de los trabajadores, el ahorro del gobierno y el ahorro exterior, que no es otra cosa que al sumar estos tres componentes el ahorro total de la economía. Y de tal manera que el ingreso, la variación del ingreso va a variar más que la variación de la inversión, al igual que en la clase pasada. Pero no solamente estas variaciones van a estar explicadas por el consumo de los trabajadores y de los capitalistas, sino además también por el mayor aumento del volumen de los impuestos directos. Es decir, esto se va a tender a hacer un poco más grande. ¿Por qué? Porque también vamos a incorporar el monto total de los impuestos. Es así que nosotros podemos concluir lo siguiente, que podemos desprender de las conclusiones finales. Y bueno, finalmente las variaciones que experimenta el ingreso bruto real del sector privado se van a deber a cambios en primera que cubren los componentes de la demanda, inversión, pero también el superávit de la balanza comercial, el superávit del gobierno a través de las oscilaciones que tienen en los beneficios reales del conjunto del sector empresarial. Y todo ello con un efecto siempre multiplicado. Sí, es lo que nosotros acabamos de comprobar anteriormente, o sea, el valor o el efecto que va a tener alfa y beta sobre el nivel de ingreso. Ya veníamos mencionando desde la clase pasada que siempre la inversión, las variaciones en el ingreso van a ser mucho mayores que las variaciones en los niveles de inversión, de tal manera que nosotros vamos a ir modelando o vamos a ir teniendo estos ciclos económicos que van a ir, digamos, siendo cada vez mayores, tanto en términos de recesión o de disminución del ingreso, como en aumento, dado por esas variaciones en los niveles de inversión, y que vamos a ir viendo ya en la clase posterior. La clase siguiente vamos a ver los determinantes de la inversión que determinan los niveles de inversión, y por tanto ya con esto vamos a comenzar a describir lo que es un ciclo económico, cómo se determina esto y cómo va a ir comportándose a lo largo del tiempo. Y con esto, bueno, se concluye esa parte de la determinación del ingreso y de la determinación del ingreso y su distribución. Gracias. Tomando esta ecuación,